Estás en el canal de Duque Fotografía. Este vídeo es un vídeo donde hablaremos de la historia de la fotografía y hace parte del contenido del curso de iniciación que llamamos Primeros Pasos en Fotografía, que ofrecemos con las compras que realizas en la tienda. Y bueno, que queremos dejar esta parte grabadita como una aportación para que puedan acceder desde cualquier parte y puedan disfrutar también del contenido del curso. Recordarles las vías de contactos que tenemos para contactar con nosotros en Duque Fotografía a través de nuestra página de Facebook, nuestro perfil de Twitter y nuestro canal de YouTube. Así también como recordarles que tenemos un correo electrónico dispuesto para todo lo que tiene que ver con formación, todo lo que tiene que ver con los cursos, asesoría personalizadas o cualquier cosita que tenga que ver con la formación en general. Y para el resto de consultas o para otros contenidos puedes dirigirte directamente a nuestra web, que es www.duquefotografia.com. Hoy, como les decía, vamos a hablar de la historia de la fotografía. Es importante repasar un poquito la historia. La fotografía se basa en un principio de la física, que es el principio de la cámara oscura. La cámara oscura nos dice al principio que si nos encontramos dentro de una habitación que está estanca la luz, o sea, la luz no entra, y practicamos un orificio en una de las paredes, en la pared opuesta a la que hemos practicado el orificio se va a proyectar la imagen del exterior invertida, tanto de arriba abajo como de izquierda a derecha. ¿Esto que nos permite? Bueno, cuando se descubrió todo este principio se utilizaba para muchas cosas. Uno de los usos que se le dio fue para los primeros esbozos de utilizar la cámara para la fotografía, digamos, para pintar, por ejemplo, la realidad, intentar reproducir la realidad. La cámara oscura es un principio que se conoce desde hace muchísimo tiempo. Científicos y gente como Aristóteles ya lo ha utilizado para ver fenómenos como por ejemplo los eclipses. Y Leonardo da Vinci, que por supuesto también tocó temas de óptica, le dio una utilización un poco más extensa, de tal forma que pudo incluir un espejo para poder un poco enderezar la imagen y algunos avances más, de tal forma que para el dibujo fuera una forma muy fácil y muy práctica de poder trabajar con la cámara oscura. Ya con las invenciones de Da Vinci, con lo que ya se veía de la cámara, ya se podían hacer según qué cositas. Por ejemplo, se podía salir a la calle con una cámara oscura portátil y poder dibujar la realidad y poder plasmar en papel lo que se veía alrededor. Nace un concepto muy interesante que se llamaría el lápiz de la naturaleza, que coincide también con el título de uno de los libros más antiguos de fotografía, digamos de los libros del principio de la fotografía. Y hasta este momento, pues bueno, se utilizaba la cámara oscura como herramienta, pero necesitábamos al ser humano, a la persona, para crear la imagen, realmente recoger la imagen. Se hacía o bien pintando o bien dibujando, pero no lo hacía como lo conocemos en la fotografía normal, que la luz se encarga de fijar la imagen sobre un material sensible. Pasan muchos años, ya en el siglo XIX, en el primer tercio del siglo XIX, un fotógrafo o un científico francés, porque fotógrafo todavía no existían, un científico francés llamado Nicéphore Niepce, consigue por primera vez fijar una imagen en una placa, en este caso una placa de peltre, que es un material, una mezcla de estaño y plomo, y le untó betún de Judea, que ya se había descubierto que el betún de Judea pues tiene unas reacciones distintas conforme le da la luz, y a partir de ahí y algunos procesos químicos pues logró conseguir que la imagen se reproduciera sobre esta plancha de peltre. Claro, la primera imagen, que es la que vemos aquí en la diapositiva, es una imagen pues, muy poca nitidez, no se sabe exactamente lo que se está visualizando. De todo lo que están viendo es una prueba, quizás la primera prueba de una fotografía ya fija, porque claro, hasta este momento la fotografía, el proceso químico que se hacía no era lo suficientemente bueno y entonces la imagen se perdía pues pasado un tiempo. Esta imagen ya es una imagen que se queda fija y bueno, se puede apreciar cierto detalle en las cosas. No es como las imágenes que estamos acostumbrados a ver, pero sí que tenemos ya una impresión recogida precisamente por la acción de la luz. Decimos que ya la cámara oscura que teníamos de antes, que podíamos utilizar para dibujo, le ponemos este material sensible, que ahora mismo es una placa de peltre, ya la convertiríamos en nuestra cámara de fotos. Pasan los años, un par de años más, y Niepce conoce a un otro francés que se llama Louis Daguerre. Louis Daguerre pues trabajaba con la cámara oscura para otras cosas y bueno, aprovechando un poco los conocimientos de los dos, consiguen mejorar el proceso
y aunque no lo alcanzó a ver ni digamos de forma definitiva porque él muere en el año 33 del siglo XIX, Daguerre sí que consigue un procedimiento un poquito más pulido, consiguiendo imágenes bastante más nítidas y con unos tiempos de exposición, que también era la problemática del principio, un poquito más reducidos. Esta foto, por ejemplo, se hizo a primeras horas de la mañana en una zona muy concurrida de París y tiene una exposición entre unos 10 y 15 minutos, que es más o menos los tiempos de exposición que finalmente tendrían los daguerrotipos cuando se presentaron digamos, al mundo. Esta imagen también tiene como anécdota que, bueno, que las dos personas que se ven en la imagen, estas dos pequeñas personas que están en la parte de abajo, son las únicas personas que aparecen en la escena, y aún así podemos decir que esta es una zona muy concurrida de París, incluso en la actualidad, y había un ajetreo en esta calle, había carros, había gente caminando por la calle, pero se respeta el esto de que en una larga exposición, cuando tenemos mucho tiempo, solamente los elementos que están estáticos son los que van a salir en la foto. Para este caso, pues posiblemente a las dos personas que están retratadas, que es un señor que le están limpiando sus botas y por supuesto limpia botas, les tuvieron que haber pagado o dejado algún dinero para que salieran en la foto, y se convierte también en la primera foto donde está retratada la silueta de una persona. Finalmente también en el año 39, cuando se presenta la invención de la fotografía, se presenta en principio, a principios de año, y en agosto, el día 19 oficialmente, se libera la patente. Se libera la patente de la fotografía, del procedimiento del daguerrotipo, para que todo el mundo pueda usar esta técnica nueva. Después de que se presenta el daguerrotipo, esta técnica nueva, la gente pues sigue investigando, se empiezan a trabajar otras técnicas. Hay unas técnicas muy interesantes, como por ejemplo los ferrotipos o también el collodion húmedo, finalmente también procesos como la albúmina. Todos estos procesos van consiguiendo que la imagen tenga mayor nitidez y también que los tiempos de tanto de exposición como de proceso sean un poquito más sencillos. Uno de los elementos también importantes que dio un cambio grande a lo que es la historia de la fotografía fue la aparición de Kodak con una camarita que podía comprar el público en general. Esta cámara ya tenía película, ya tenía un sistema de película, y bueno, se vendió con el concepto muy sencillo de usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. Funcionaba de la siguiente forma: tú ibas a un establecimiento donde te vendían la cámara Kodak, tú la comprabas, normalmente tenían 8 o 10 exposiciones, tú te ibas a hacer esas 8 o 10 fotos, una vez terminabas de hacer esas 8 o 10 fotos, devolvías al local y ellos o te daban la opción de esperar a que te dieran una cámara cargada, o te daban otra para que tú siguieras trabajando mientras que ellos hacían el proceso, que tardaba seguramente 2 o 3 días. Y podemos decir que a finales del siglo XIX nace la fotografía para aficionados, una fotografía donde ya no tienes que ser un profesional, ya no tienes que construirte tu cámara como en este momento, construirte tu cámara, buscarte los sistemas ópticos, sino que ya tienes un equipo que te puedes llevar, que puedes comprar en una tienda y poderle sacar provecho. Esta imagen que está junto con la diapositiva es uno de los daguerrotipos que está recogido dentro del Fondo de Fotografía Histórica de la FEDAC, aquí en Gran Canaria, y es de un aristócrata inglés que pasó pues por estas islas. Y bueno, mostrando un poco la forma en que se representaba el daguerrotipo, se utilizó muchísimo para retratos y se utilizó también para otros elementos, pero principalmente para retratos. Los tamaños eran más o menos pequeños y su conservación sí que es muy delicada, ya que se trabajaba con plata pura, y los procesos también eran un poquito más tóxicos, ya que parte del proceso utilizaban vapores de mercurio. Ya cuando, digamos, finaliza el siglo XIX y pasamos al siglo XX, ya empiezan a mejorarse muchos de los procesos, empieza a hacer una industrialización de todo el proceso fotográfico, se van mejorando muchísimo los procedimientos. Un procedimiento, por ejemplo, muy común, cuando ya se existía película fotográfica para cine, alguien decidió pues adaptar esa película fotográfica para cine a cámaras de fotos, y también conocemos pues ya la aparición del formato 35 milímetros para cámaras de fotos. Todo esto va cosiéndose a lo largo del año. Aparece el color, se mejora también la parte de color, y finalmente a finales del siglo XX ya se estaba cosiendo, por supuesto, por debajo, pero ya finalmente se presenta en la escena una cámara fotográfica digital, y entonces dejamos todos los procesos que hacíamos de forma química, donde había un proceso de exposición, un proceso de revelado, de ahí conseguíamos unos negativos para poder sacar finalmente las copias o los positivos, a irnos directamente a un procedimiento digital
donde ya no tenemos como elemento los haloros de plata, que son los elementos que están en la película y en el papel fotográfico, sino que nos pasamos a un dispositivo digital, que es un sensor digital y que está lleno de unos elementos que luego llamaremos píxeles. Y poco más, la historia de la fotografía, ya pasaríamos a la fotografía digital, y en la fotografía digital pues ya llevamos unos cuantos años conociendo pues nuevas técnicas. Como les digo, la herramienta principal ha sido siempre el material sensible, y en el cambio de la fotografía química, donde se trabajaba con papel o con película, nos hemos pasado a un sensor digital que es el que recoge nuestra imagen. El resto pues lo verán en el curso de iniciación que siempre tenemos en Duque Fotografía para todos nuestros clientes.